Y te voy a contar, Marco, por qué es que yo no estoy en contra del trabajo. O sea, si trabaja porque te encanta lo que haces, pero no porque dependas de ese ingreso. El primer factor es por el tiempo. Para mí es muy importante algo que se llama, en economía se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de tu tiempo. O sea, el hecho de que tú estés invirtiendo tu mes por un salario también conlleva a que estemos dejando de lado algunas personas que amamos. O sea, por ese ingreso, para poder solventar la familia, me dejo entender. Esa es la primera variable. El costo de oportunidad del dinero es muy alto si lo mides con temas de calidad de vida. Lo segundo es por los impuestos. Te voy a decir qué pasa con los impuestos. Imagínate cuando, yo te voy a poner el ejemplo cuando yo trabajaba en el banco, trabajaba como cajero, generaba, no sé, pues vamos a redondear cifras, 1.000 soles, ¿ok? Y de los 1.000 soles que yo ganaba, primero en la boleta salía, ¿no? 1.000 soles, remuneración, esto que el otro, incentivo, plan, 250, y después había otra barrita que decía AFP, menos 10%, seguro, menos tanto, impuestos, menos tanto, y suma resta, al final me quedaba una cantidad. Al final me quedaba una cantidad. ¿Qué pasa con los impuestos? Cuando nosotros generamos ingresos desde el cuadrante o del trabajo, lo que sucede es que primero pagamos impuestos y después cobramos, a diferencia de un dueño de negocio, que lo que hace es primero genera las ventas brutas, luego descuenta todos sus costos, le queda el ingreso neto y en base al ingreso neto paga impuestos. O sea, hay una gran diferencia. Imagínate, Marco, que cualquier persona que trabaja como tú, como yo, genera ingresos y que después de haber pagado todas tus cosas del mes, con lo que te queda, pagas impuestos. Recién de lo que te queda, del poquito que te queda, imagínate ganas 5.000 soles, ¿ya? O 2.000, no sé, la cantidad que sea. Retiras todos tus gastos y de lo poco que te queda, recién de eso vas a pagar impuestos. Eso sería lo ideal. Eso es lo que vives cuando eres un verdadero dueño de negocio. Pero cuando eres empleado, primero te descuentan el impuesto y después allá tú si te alcanza o no. Hay una súper gran diferencia. Y el tercer punto, por el cual yo considero que las serias consecuencias que el trabajo tiene en contra de las personas es el AFP. Yo no aporto la AFP hace varios años. ¿Por qué? Porque más o menos en el año 1990, o más o menos entre el 1990 y 2000, hubo un cambio en los términos y condiciones de los fondos de pensiones, tanto públicos y privadas, que pasamos de tener prestaciones definidas. ¿Y a qué me refiero con prestaciones definidas? Te voy a poner el caso de mi abuelo. Mi abuelo era el secretario del Sindicato de Trabajadores del aeropuerto Jorge Chávez, ¿ok? Y ahí mi abuelo se retiró y todos los meses, a partir de ese momento, tenía una pensión vitalicia hasta que feneció o hasta que falleció. Siempre, todos los meses, nuestros abuelos recibían una pensión vitalicia por el trabajo. Pero más o menos entre el 90 y 2000, ese plan de prestaciones definidas, que es un término que lo puedes encontrar en Google también, lo googleas y lo vas a encontrar, cambió a contribuciones definidas. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que la empresa a la cual trabajamos toda la vida nos genere una pensión vitalicia, cambió a contribuciones definidas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento ya la empresa no me va a dar una prestación todos los meses. Lo que va a ser al revés. Ahora yo voy a dar una contribución al fondo de pensiones todos los meses, que va a ser el 10% de todos mis ingresos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, la gran diferencia entre una pensión vitalicia y dar el 10% de nuestros ingresos todos los meses para un fondo de pensiones, para que el fondo de pensiones invierta tanto en bolsa como también invierte en otros activos como son los derivados financieros. Y si hablamos de derivados, nos caemos de espaldas, porque la verdad son bombas de tiempo, literalmente, y no lo digo yo, lo dice Warren Buffett, quien fue el que le dio la calificación de triple a muchos derivados que eran literalmente porquerías, o sea, era humo envuelto en un papel de regalo y te decía, esto es un súper derivado, inviertan aquí. Moody's, que es la empresa de Warren Buffett, le dio esa calificación de triple a estos derivados financieros que ¿cómo te digo? Eran deuda impagada. Gente que no había pagado sus deudas, lo hicieron un derivado, y eso, ¿quién lo compró? En base a la calificación de triple A,
los fondos de pensiones. Es decir, tú, Marco, y toda la gente que nos está viendo, y yo también, en base a las aportaciones a nuestros fondos de pensiones, comenzamos a invertir para nuestra vejez en ese tipo de derivados. Por eso es la crisis que tenemos. Y por eso yo no invierto ahí, porque yo no aporto a la AFP, porque no me parece inteligente poner mi dinero a invertir a largo plazo en este tipo de derivados. Cuando tú tienes la información correcta de en qué invierten los fondos de pensiones, te vas a caer de espaldas, literal, porque todo es un amarre. Todo es un amarre y los únicos perjudicados somos todas las personas que aportamos el 10% de nuestros ingresos todos los meses a este bendito fondo de pensiones. Y por eso es que yo no trabajo. Lo que sí me encanta hacer, por ejemplo, es generar ingresos residuales. Yo vengo ya trabajando en mi educación empresarial cerca de 10 años. Yo, bueno, tú sabes, Marco, que yo hago redes de mercadeo en la misma empresa a que amo y siempre lo voy a seguir haciendo, que me encanta hacer, que es Fusion. A mí me encanta hacer redes. Me encanta desarrollar a las personas, me encanta crear equipos y todo el tema y genero un ingreso residual, pero ese ingreso residual también conlleva que yo ponga parte de mi tiempo en las estructuras y yo tengo que estar ahí también. Claro, es un negocio, pero no es mucho tiempo lo que yo tengo que invertir ahí. Así como un cantante, cuando graba un álbum, invierte tiempo en hacerlo famoso hasta que el álbum corre solo. ¿Puede pasar tu ingreso residual a ser un ingreso pasivo? Claro que sí. De hecho, también tengo ingresos pasivos dentro de la red de mercadeo. Pero también hay otro tipo de ingresos que es, o sea, la diferencia entre ingreso pasivo y el ingreso residual es el tiempo que le dedicas. En el ingreso pasivo tu tiempo es cero o es 1, 2, 3% nada más, es para entrar a cobrar. Y esos son los ingresos que a mí me encanta construir en paralelo a mi ingreso residual, que es mi principal fuente de ingresos, ¿no? Y lo que sí evito a toda costa son los ingresos por trabajo o los ingresos por ganancias de capital, que la ganancia de capital viene y de ahí dice Kiyosaki que nace las crisis. Es porque la gente siguió el entrenamiento de decir que tu casa es un activo y la gente comenzó a trabajar para comprarse su casa. ¿Está bien comprarse su casa? ¿Está mal? Cada uno es cuestión de cada uno. Pero el tema es que la gente compraba pensando que más adelante iba a estar más caro. Y como comenzaron a darle mucho acceso a crédito a gente que no tenía dinero, la gente, esa burbuja, digamos, de precios comenzó a crecer hasta tal punto de reventarse. Imagínate que saques un préstamo hipotecario, un crédito hipotecario ahorita, Marco, por $100,000 para un departamento de $100,000. Pero en 2 años, ojo, y esa tasa al 7%, en 20 años vas a pagar $240,000 matemáticamente. Ojo, $240,000 en 20 años. Pero en 2 años, ese departamento que supuestamente valía $100,000, ahora vale $50,000 o $60,000. ¿Por qué? Porque reventó la burbuja. Había muchos remates, mucha gente quebró. Tenía una deuda de $240,000 a 20 años por un departamento que supuestamente valía $100,000, pero ahora vale 60. ¿Me dejo entender? Eso es lo que pasó en Estados Unidos y reventó esa burbuja. Muchos remates, muchos remates. Y es lo que va a pasar también, lamentablemente, por la falta de educación financiera. Por eso dice Kiyosaki que las crisis se han originado desde la ganancia, desde el ingreso por ganancias de capital. Claro, genial. En realidad, los culpables de todo esto fueron las entidades, en realidad el mismo Estado, ¿verdad? Y las entidades financieras que se ponían a dar crédito y crédito y crédito. Y algo que yo escuché, Manuel, y quiero aportarlo, que me pareció algo loco, que la mayor deuda en Estados Unidos que tiene el gobierno son por créditos estudiantiles, ¿no? Dicen que en Estados Unidos llevar una carrera universitaria es demasiado carísima, entonces ellos se pueden dar créditos estudiantiles, ¿no? Créditos universitarios, estudiantiles, y las personas, bueno, que utilizan estos créditos una vez ya egresados, ¿no? Empiezan a pagar y quizás tienen 60, 70 años y siguen pagando sus deudas por créditos estudiantiles. ¿Tú qué opinas de eso, Manuel Neira? En Chile también. En Chile, en Perú no abunda tanto de eso, pero en Chile, Estados Unidos, claro que sí. Se dice que la siguiente gran crisis va a ser por ahí, por el tema de los créditos estudiantiles. Pero hablando de deudas, brother, que es la tercera variable, justo has dado en el clavo, hermano, y que tiene todo que ver con Estados Unidos, no tiene nada que ver con política, todo tiene que ver con economía, hermano. Te cuento algo, a partir del año 71, el presidente Nixon decide retirar
del patrón oro al dólar. ¿Y qué quiere decir eso? Que a partir del año 1971, los gobiernos, sobre todo el estadounidense, tenían la posibilidad de crear el dinero que le venga en gana. O sea, podía prender la maquinita y crear todo lo que quiera en dólares. Y como el dólar era la moneda aceptada a través del mundo, por eso que se llama, por eso que es una moneda que aceptada en todo el mundo. ¿Por qué? Porque puedes comprar todos los commodities a través de los dólares. Es una moneda fiduciaria porque la gente la recibe, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que Estados Unidos tenía la potestad ya no de poder crear dólares en base a la cantidad de oro que tenía, sino podía crear la cantidad de dólares que quería. ¿Y qué es lo que sucedió? A tal punto, hermano, mira, que en el 2010, Estados Unidos lo que estaba haciendo era imprimir $1.000 millones diarios, brother. O sea, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la deuda? Te voy a comentar algo. Estados Unidos imprimía ese dinero. Estados Unidos desde el año 2001 que no tiene un superávit. Es como que si tú o cualquier persona que nos está viendo desde el año 2001 hasta este año que es 2021, gasta más de lo que gana todos los años. Y para cubrir ese hueco financiero pide deuda, y 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 pide todos los años, cada vez más. A tal punto que el día de hoy el déficit de Estados Unidos es de 30 trillones de dólares. 30 trillones de dólares. ¿Y cómo hace entonces? ¿Quién le presta? ¿Quién tiene tanta fe en Estados Unidos que le presta? Acá viene el tema. Y de acá también quiero, si entienden esto, van a entender mucho de las cosas que están pasando. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate, yo, Manuel Neira, gano $1.000, pero gasto $1.500 al mes. ¿De dónde saco los $500? ¿Le pido a quién? Pues debería de pedir a los bancos, pero imagínate que yo pueda voltear y pedirle a Manuel Neira que me preste. Manuel Neira le pide a Manuel Neira que le preste dinero. ¿Qué hace Manuel Neira? Prende la maquinita, genera dólares y me lo da para pagar mis deudas. Eso es lo que hace Estados Unidos a través de la Fed. A través de la Fed. ¿Cómo? Mediante la emisión de bonos. ¿Qué es un bono? Es un pagaré que te dice que te voy a pagar en tanto tiempo y que te voy a pagar intereses mensuales. Estados Unidos emite bonos. Una vez que emite bonos, ¿quién se los compra? ¿Quiénes son los principales tenedores de bonos de Estados Unidos? Para empezar, la Fed, que son ellos mismos, y China. Y China son los principales tenedores de bonos, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos de los países de Latinoamérica, incluyendo nosotros. Imagínate que yo sea el dueño de tu deuda, brother. ¿De dónde te tengo? Ya, así tiene China, Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo es que te afecta? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa con la Fed? La Fed sigue produciendo dinero para suplir más o menos los 3 trillones de dólares anuales de déficit que tiene Estados Unidos. Mira, si 1 billón no entra en tu mente, y ni en la mía, imagínate 1 trillón, 3 trillones de dólares anuales. ¿Y cómo nos afecta esto? Si eso pasa con el dólar, al crear más dólares, pierde el poder adquisitivo el dólar. $20 del año 2000 no son iguales que $20 de este año. ¿Te das cuenta? Y si eso pasa con el dólar, imagínate con el sol. Imagínate con el sol que se devalúa en base al dólar. Imagínate la velocidad de evaluación del sol que hay en este momento con respecto al dólar. Y así nomás con lo que te estoy contando, si el dólar ya se viene devaluando, imagínate qué es lo que está pasando realmente con el sol. ¿Cómo te das cuenta? Cuando lo comparas frente al oro. Si tú agarras un cuadro y comienzas a ver cuánto estaba el oro en el año 2000 y cuánto está el oro en estos momentos de la economía, te vas a dar cuenta que el precio del oro ha crecido por lo menos, ha crecido 3, 4 veces, por lo menos. Ahorita debe estar unos $1.450 la onza. $1.450 la onza. ¿Qué quiere decir, hermano, esto? Quiere decir que si tú antes ganabas 3.500 soles mensuales y te alcanzaba para comprar $1.000, ¿ya? Esos $1.000, ahora, si tú ganas 3.500 soles, ¿cuánto estás ganando? $800. Y si lo comparas con el oro, te caes de espalda, con casi el 30% de pérdida de poder adquisitivo de tu dinero. La gente gana 30, 40% menos si lo compara frente al dólar, frente al oro. Y así realmente uno tiene que medir la riqueza. O sea, desde ahí te das cuenta que no es inteligente trabajar por dinero.